Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Pues hoy tenemos otra oportunidad más para trasladar la palabra y quisiera antes que usted pues escuche, ¿verdad? O aprendamos de la palabra del Señor, pues que me acompañe a orar. Amén. Amado Dios, te damos infinitamente gracias por este privilegio. Gracias por esta oportunidad, Señor, que hoy se nos es dada. Gracias por este tiempo, amado Dios, que nos permites el poder compartir tu palabra. Y también la, al pastor Víctor Hugo, que nos permite también la oportunidad de poder estar aquí hoy en la casa. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea trasladada a nuestras vidas, Señor, y que la podamos recibir con mansedumbre, Señor, en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les seguía diciendo, amado hermano y amigo que nos escucha, hoy tenemos el privilegio, ¿verdad?, de parte del Señor y también agradeciéndole, ¿verdad?, al pastor Víctor Hugo Najarro que nos permite el poder trasladar la palabra y aprender un poco más de ella. Quisiera que por favor usted me acompañara aquí a Mateo 8, 25 y 26, donde una de las cosas que podemos entender acá es que dice que vinieron los discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Pero algo de las cosas que nosotros vemos acá es que el Señor pues no está dormido literalmente en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que vemos acá es que Él dice que iba en la barca junto con los discípulos y cuando ellos empezaron a ver, ¿verdad?, que dice que las olas se levantaban y entró temor en ellos y cierta duda. Entonces dice que ellos le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y Él les dijo, cuando se movió o abrió los ojos, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, yo me imagino, ¿verdad?, que en este episodio que estamos viendo hoy de la palabra, dice que el Señor pues iba dormido. Yo más pienso que lo que él iba era viendo, porque él sabía, hermanos, ¿verdad?, lo que estaban viviendo los discípulos, porque a él nada se le escapa de nuestras vidas, amén. O sea, él no es ajeno a lo que a nosotros nos pueda suceder. Y entonces acá vemos, hermanos, que dice que él se despertó, pero yo más pienso, ¿verdad?, que él no iba dormido, sino que él iba esperando para ver qué iban a hacer ellos. Y entonces, si no, ¿por qué les dijo, por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces nos imaginamos, ¿verdad?, que en esa parte es cuando realmente Él les dice, ¿por qué temen ustedes, verdad, hombres que tienen poca fe? Porque acá dice que Él reprendió a los vientos y reprendió al mar, amén. Y entonces dice que hubo una gran alegría. Si bien aquí se trata de despertar a Jesús, como ya lo hemos visto, no es porque Él literalmente esté dormido, ¿verdad?, sino de que Él, yo creo que ya lo dije, ¿verdad?, que Él estaba al tanto de la vida de ellos. Y muchas veces, amado hermano, no depende de lo que, porque mire, por ejemplo, el Señor se ha encargado de nosotros desde que usted estaba en el vientre de su mamá, ¿verdad? Y entonces, sino de que depende, amado, de lo que nosotros vamos a hacer. Porque si bien es cierto, yo creo que el Señor pues ya les había enseñado a ellos, ¿verdad?, esta parte de lo que hoy vemos, porque me imagino de que ya habían tenido tiempo ellos de andar con Él. Y entonces acá en esta palabra que dice, y le despertaron, y esta palabra quiere decir agora. Mire, tiene muchas connotaciones, pero también quisiera que viéramos esta parte que es agora, y significa también, hermano, ejeiro. Esta palabra dice que es reunir, probablemente a fin. Entonces, cuando él le dice esta palabra, porque entonces dice que lo despertaron, esta quiere decir ejeiro. Propiamente, fíjese que algo que yo estaba viendo acá y se los quisiera trasladar, que lo pudiéramos estudiar un poco, dice como lugar de distracción pública. O sea que en esta parte, hermano, cuando ellos dicen que lo despiertan a él, hay un levantar en Jesús, amén. Pero una de las cosas que yo creo que él se levantó fue a ver la poca fe que ellos tenían, sino porque les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esta parte quiere decir ejeiro, pero tiene otra connotación que quiere decir agora,
y esto es como lugar de distracción pública, por implicación dice mercado o vía pública o calle. Entonces quiere decir, hermano, de que los que estaban con Jesús, sus discípulos, hubo un momento, hermano, que se distrajeron, digo yo, porque si no, porque dice aquí que es un lugar de distracción pública. Entonces muchas veces nosotros teniendo la oportunidad o ellos, ¿verdad?, de compartir, de estar con el Señor, Él les dice esto. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros muchas veces está Jesús en nuestra barca, está Jesús en donde caminemos, en la iglesia, ¿verdad?, en nuestra casa, pero muchas veces, hermano, no nos damos cuenta de que realmente lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Y entonces, ¿por qué dice acá lugar de distracción? Porque pudo haber sido y puede haber sido, hermano, que nosotros muchas veces nos distraemos. Hoy, si usted se da cuenta, el mundo allá afuera tiene muchas distracciones para nosotros. Y entonces, pues nosotros podemos estar perdiendo realmente la oportunidad de tener a Jesús de nuestro lado. Y entonces, como sabemos que Él está ahí, pues podría ser que nosotros nos durmiéramos, que estuviéramos acomodados, viniendo a la iglesia, y no es que esté mal, ¿verdad?, el venir a la iglesia, sino al contrario, es tiempo de congregarnos. Pero muchas veces, amado hermano, únicamente venimos a la iglesia como mucha gente de afuera dice, ¿verdad?, como para callar la conciencia, por el que dirán, máximo si venimos en familia, ¿verdad? Entonces, para que no hayan pleitos o no me estén obligando a llegar, mejor llego por las buenas, diría mucha gente, ¿verdad? Pero entonces podríamos estar desperdiciando la oportunidad, hermano, de que Jesús esté con nosotros. Amén. Y quisiera que viéramos acá en la palabra siempre en 2 de Timoteo 1, del 3 al 6, y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores conciencia, dice aquí, de que sin cesar me he acordado de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjese que acá es Pablo el que le está hablando a Timoteo. Y veo acá, hermano, una de las cosas que doy es que dice que acá doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Una de las cosas que yo veo acá es que Pablo le está hablando a Timoteo, pero algo que yo veo acá también, hermano, es que él le dice, te aconsejo que avives el don que fue puesto en ti, le dice, por la imposición de mis manos. O sea que Pablo, hermano, cuando él oraba por Timoteo, me imagino que él al imponerle las manos, Timoteo tuvo que haber sido lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, ¿por qué iba a recibir un don? Pues acá no explica a ciencia cierta cuál fue el don que él estaba hablando acá. Pero sí lo que podemos ver, hermano, es que él le dice a que avives el don que está en ti. Y entonces cuando dice, te aconsejo que avives, fíjese que esta palabra que avives, quisiera que la viéramos, y dice anasapureo. Y esta dice que es un compuesto de volver a encender o de avivar. También dice que es vida viviente, resucitar de la muerte, libertad del castigo. Entonces, cuando vemos esta parte, hermano, que él le está diciendo a Timoteo, te aconsejo que avives, le está diciendo, mire, te aconsejo que vuelvas a encender el don que Dios una vez puso en ti, o sea, a través de la imposición de mis manos. Pero esta palabra quiere decir también, hermano, porque una de las cosas que vemos acá siempre en 2 de Timoteo 1, pero solamente que en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿A qué se refería cuando Pablo le está hablando a Timoteo? Porque le está diciendo, ¿verdad?, que avives el don que yo le dice, o sea, a través de la imposición de mis manos, Dios puso en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. O sea que muchas veces, hermano, nosotros cuando recibimos
el fuego del Espíritu Santo cuando somos bautizados, yo creo que hay un cierto como temor, un cierto miedo, porque si no, Él le está diciendo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Cuando vemos esta palabra de poder, quiere decir dunamis. O sea que esta parte, hermano, también es una cohesión. ¿Por qué le digo esto? Porque habla de que fue la imposición también de Pablo, ¿verdad? Cuando él le impone las manos a Timoteo, y entonces podemos ver que acá, pues Timoteo recibió el don. Pero algo que quisiera que viéramos, hermano, es que esta palabra, porque le dice, sino de poder y de dominio propio, quiere decir sofronismos. Y esta dice que es disciplina, control de uno mismo y dominio propio. O sea que cuando él está diciendo esta parte, mira, te aconsejo que avives el don. O sea que le está diciendo, ten también dominio propio. ¿Y para qué nos podría entonces, o nosotros diríamos, para qué nos va a servir entonces el dominio propio en esta parte del don? Amén. Fíjese que entonces, esta quiere decir, quisiera que viéramos acá en esta, porque la quisiéramos desglosar, que es sofronismos, y dice que es sofrón, y es salvando la mente, llamamiento a una mente sana. O sea que él, eso es lo que le estaba diciendo, hermana, mira, que tu mente esté sana, ¿verdad? Que tengas de un mismo parecer, que tengas dominio propio sobre tus emociones, sino porque le estaba diciendo a él, ¿verdad? Te aconsejo que avives. O sea que puede ser, hermano, que en este tiempo a nosotros se nos esté apagando el don. Y entonces hoy Pablo le está diciendo a Timoteo acá, ¿verdad? Le dice, entonces yo te aconsejo que lo avives. ¿Y cómo podría usted y yo avivar el don? ¿Cómo se podría avivar? Por decirle algo, podríamos pues seguir asistiendo a la iglesia, orando, intercediendo, porque yo no sé cuál es el don que usted tiene. Podría ser el don de molestar, por decirle algo, ¿verdad? Pero entonces podríamos nosotros ver, hermanos, si usted tiene el carisma de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces podemos tener dones de parte de Dios, hermano, pero nuestro rostro muchas veces quiere decir todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando Él está diciendo acá que tengas dominio propio sobre tus pensamientos, y entonces cuando Él le dice, mira, aviva el fuego, el don que recibiste. Y esta palabra don, hermano, también es considerado como la libertad. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice que como libertad se considera el mayor regalo del Señor Jesús en nuestra vida. Amén. O sea que el don de la libertad. Cuando el Señor entregó su vida, y si usted lee, hermano, en Mateo 28, mire, usted va a encontrarse ahí un montón de cosas de lo que el Señor, de las vivencias que el Señor Jesús tuvo. Y antes de que Él entregara su vida por nosotros, hermano, mire, el Señor padeció, ¿verdad? Como usted ya lo sabe, padeció un montón de dificultades por nuestra vida. Pero dice que según el diccionario, dice que el don es considerado el mayor regalo otorgado al ser humano, que conlleva, dice, libre albedrío para forjar la propia historia, decisiones y construir el destino según nuestras reflexiones. O sea, que acá le está diciendo, mire, que el mayor regalo que el Señor nos ha dado es parte de la libertad. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, usted se recordará que la gente gritaba, ¿verdad? Que dejaran libre a Barrabás y que el Señor lo apresaran. ¿Se recordará usted? ¿Verdad? Y eso lo encontramos siempre en Mateo 28. Y ahí dice, porque la gente pedía, ¿verdad? Que Barrabás fuera libertado y que Jesús fuera encarcelado. Y entonces, hermanos, nosotros podríamos ver esta parte porque dice, este don precioso se orienta a la búsqueda del bien y de la verdad, permitiendo a la persona crecer, madurar, aunque implica responsabilidades de sus consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Porque la libertad, hermano, en nuestra vida requiere de responsabilidad nuestra. Amén. Usted sabe, como ya le dije, que esta palabra, cuando dice que es, se lo voy a volver a decir, cuando habla porque le dice porque que avives el fuego en ti, ¿verdad? Que avives el don en ti. Y entonces esta otra palabra, hermano, quiere decir
que es parte de nosotros de la libertad, es una responsabilidad en nosotros. O sea, ¿cómo cuidamos nosotros nuestra libertad? ¿O a qué le llamamos nosotros libertad? Porque muchas veces la podemos confundir, ¿verdad? Con la libertad y libertinaje. Mira, la libertad es cuando el Señor entregó su vida por nosotros, amén. Y entonces fuimos libres. ¿De qué fuimos libres? De una condena, porque usted y yo estábamos condenados, ¿verdad?, a una muerte eterna. Pero entonces cuando el Señor entrega su vida por nosotros, entonces Él ahí, hermano, nos dio la libertad. Y una de las cosas que pudiéramos ver en esta parte, mi amado hermano, es que el Señor allá, si usted se recordará que ya lo vimos, que Él les dice hombres de poca fe. Y entonces la fe debe de ir apegado al don. Amén. Fe, dice, quiere decir habitó. Y esta palabra quiere decir oikeo. Y quiere decir también ocupar una casa, residir, figurativamente, habitar, permanecer y quedarse. ¿En quién habitó la fe? Entonces quisiéramos ver en esta parte, mi hermano, porque dice que acá Pablo le estaba diciendo a Timoteo y le dice, porque esto seguramente, dice, habitó en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Entonces, hermano, quiere decir que la abuelita de Timoteo y la mamá eran mujeres creyentes. Amén. ¿Y por qué lo decimos, verdad? Porque en el libro de Hechos 16, ahí habla que Pablo llegó a un lugar y dice que ahí estaba la mamá de Timoteo. Ella era creyente. Y entonces cuando vemos esta parte, hermano, es porque la abuelita de Timoteo y la mamá eran mujeres de fe. Y entonces viene él y le dice, porque seguramente eso también habita en ti. Entonces pudiéramos ver que la abuelita de Timoteo y la mamá le enseñaron a Timoteo la fe. O sea que le enseñaban el don. Amén. Porque otra de las cosas que también vemos, hermano, que el enseñar es un don de parte de Dios. Entonces yo creo que con todo mi corazón, ellas estaban encargando de formar parte en Timoteo. ¿Por qué le dice esto? Porque dice que es habitar, permanecer y quedarse. Y entonces, ¿en quién habitó la fe? Fue en la abuelita Loida, en la mamá Eunice. Y fíjese que Eunice, bueno, Loida, no encontré el nombre realmente, qué quiere decir, pero solamente habla de una mujer cristiana. Y Eunice dice que quiere decir victoriosa. Y en este tiempo, ¿cómo estamos cuidando nosotros el don en nuestra vida? Porque ya le expliqué que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que fue puesto en ti. Y para ir más adelante dice en primera de Timoteo 4, 10 y 11, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. ¿Quién es? El Salvador de toda la humanidad y especial de todos los creyentes. Enseña, dice, que esas cosas e insiste en todo lo que aprendas. Entonces, una de las cosas que yo encuentro aquí, hermano, es que dice, por esta causa estamos trabajando con esmero y seguimos luchando. O sea que cuando habla de trabajar, pues habla de que nosotros pues nos levantamos en la mañana, realizamos lo que tengamos que hacer, pero fíjese que cuando dice luchando es porque están perseverando. Yo no sé si usted ya se cansó de perseverar, pero entonces ¿no será que le falta todavía un esmero? ¿No será que le falta todavía luchar por lo que usted quiere? Yo hace muchos años me recuerdo que leía un libro que se llama Escapa por tu vida. Y este libro lo que habla, hermano, es que nosotros deberíamos de correr apresuradamente. Imagínense que yo leí el libro cuando yo tenía como unos 10 años tal vez. Y hoy pues ya tengo más años, ¿verdad? Y entonces hasta este tiempo nosotros vemos, amado hermano, que el Señor aún está esperando que todos aquellos que aún no se han convertido, de todos aquellos que el don se les ha pagado, de todos aquellos hermanos que han perdido la esperanza en Cristo, Él los está esperando aún. O sea, Él está esperando que nosotros nos despertemos. Amén. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque dice que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. O sea que mire,
El Señor Jesús entregó su vida por nosotros, por el mundo, por la humanidad. Pero acá dice, hermano, una de las cosas que encontramos es que dice que máximo a los creyentes. O sea que en el mundo, valga la redundancia, el Señor entregó su vida por el mundo, pero dice que Él tiene especial cuidado con los creyentes. O sea que yo lo invito hoy en esta tarde o en esta noche, que usted se vuelva un creyente, que usted le crea a Dios. Una de las cosas es creer en Dios y otra de las cosas es creerle a Dios. Mire, por ejemplo, nosotros podemos hablar con mucha gente de afuera y poder decir, ellos dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo creen en Dios? ¿Será que todos los días están constantes orando? ¿Estamos constantes en la oración, en la búsqueda de su palabra? ¿Cómo podríamos nosotros conocer a Dios entonces? Ahora, para ver esta parte, quisiera que viéramos ahora cómo está nuestra casa, o sea, cómo está mi casa, cómo está la barca en la que muchas veces se han levantado las fuertes olas y entonces nosotros necesitamos a Jesús en nuestra barca. Amén. Y en Lucas 11, 24 y al 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre ahora viene a ser peor que el primero. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros encontramos acá es que si nuestra casa, si nuestro corazón está vacío, podemos venir a la iglesia, ya se nos ha enseñado, podemos venir a la iglesia, creer en Dios, ¿verdad? Y poder decir, sí, yo creo en Dios, fíjese, pero cuando vemos esta parte, porque dice que el espíritu inmundo ya se había ido, pero después dice que volvió a buscar la casa, y dice todavía, volveré a mi casa. Y entonces, ¿será que esa casa no es completamente de Jesús? ¿Será que mi casa no está enteramente confiando en Jesús? Sino porque el espíritu inmundo dice que volvió a la casa, la fue a merodear, la fue a buscar y sí la encontró. Y entonces dice que la encontró barrida y la encontró ordenada, adornada. Pero entonces esta parte, hermano, de adornada quiere decir una labor. Pero algo que quisiera que viéramos antes es cuando dice que volveré a mi casa de donde salí y cuando la haya, la encuentra barrida y adornada. Y esta parte, hermano, quiere decir estar en reposo. O sea, porque dice que va por lugares buscando reposo. Y entonces seguramente que encontró la casa y la casa estaba en reposo. Y entonces quiere decir esta parte de reposo, dar una interrupción a la labor, dar reposo, refrigerio, hacer cesar. Su principal significado dice que es el tomarse o de hacer tomar un descanso. Se utiliza también, dice, en esta parte cuando indica un descanso innecesario. O sea, hermano, que cuando usted dice, viera usted que yo ya me cansé de estar yendo a la iglesia. Yo ya me cansé de servir en tantos departamentos. Yo ya me cansé de ir y venir todos los días, porque mire, mucha gente de afuera, hermano, se queja de que tiene que ir temprano al trabajo, regresar a la casa, comer, llegar a la casa, dormir, otro día levantarse. Y máximo si uno tiene responsabilidades, ¿verdad? Dentro de la iglesia, muchas veces la gente de afuera podría decir, viera que ya me cansé de usted. Y entonces, como viene el reposo sí de no hacer nada, ¿verdad? Y entonces le dice, pastor, viera que yo pues necesito un tiempo, ¿verdad? Para descansar, porque viera que me siento bien cansado, estoy fatigado y necesito un tiempo. Y entonces, ¿qué pasa, amado hermano? Que dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de congregarnos, porque seguramente decimos, bueno, como ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Hoy no me toca privilegio, pues no voy. Entonces podría ser que venimos únicamente por cumplir el privilegio. Cuando a veces, pues nosotros nos preguntamos entre mi hija y yo, y ella me dice, ¿hoy qué te toca? Y entonces vengo yo y le digo, hoy me toca recibir. Y no es por hacernos alarde de nada, hermano. Vive Jehová que no es así, ¿verdad? Pero yo sí le digo, hoy me toca recibir.
Entonces cuando ella me pregunta, mamá, ¿hoy qué me toca? Porque vemos los calendarios, hoy te toca recibir, le digo yo. Entonces es parte importante, hermano, que nosotros veamos a qué venimos, ¿verdad? Cómo estamos cuidando el don que el Señor nos ha dado. Amén. Y esta parte quiere decir, dice hermano, estar en un descanso, relajarse, y otra palabra quiere decir hundirse. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos, viera de que ya me cansé y necesito un reposo, entonces estamos siendo, hermano, una casa barrida, adornada, pero desocupada, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando habla de esta parte adornada, también quiere decir estar de vacaciones. Y entonces vemos, hermano, que cuando nosotros nos desocupamos en el atender la iglesia, en atender la oración, la palabra, entonces estamos de vacaciones. Y también esta otra palabra de estar de vacaciones dice que es estar vacante. Cuando algo está vacante, si usted pasa y está buscando un trabajo y usted mira ahí que dice vacante, es porque necesitan a alguien ahí, ¿verdad? Y entonces viene el espíritu inmundo y pasa por la casa y está el rótulo, ¿verdad? ¿Y qué dice el rótulo? Vacante. Entonces viene el espíritu inmundo y dice, mucha, aquella casa está vacante. Regresemos, ¿verdad? Y entonces llama a 7 peores. Entonces dice que la condición de aquel hombre llega a ser peor, o de aquella mujer, de aquella persona llega a ser peor que la que tenía. Entonces cuando habla también adornada, hermano, dice que es decoración, y tiene una implicación aquí que dice el mundo. O sea que cuando uno, hermano, no está adornado realmente como novia, como iglesia, por el Señor, está adornado por el mundo. Entonces estamos siendo ahora lo que ya les expliqué anteriormente, que quiere decir un mercado libre, un mercado donde hay muchas cosas. Si usted va a la Sexta Avenida o usted va a algún mercado y a usted le gusta ir a ver vitrinas como a mí, entonces pasamos por ahí, ¿verdad? Y cualquier cosa nos puede robar la atención. Entonces cualquier cosa nos puede desocupar, hermano. Entonces es necesario que en este tiempo, en el año del deleite, ¿verdad? 2026, nosotros veamos, hermano, qué es lo que nos está robando la atención, a qué mercado nos estamos metiendo nosotros, ¿verdad? Que hay muchas cosas a la venta y no estamos, mire, si usted va al mercado con un pensamiento de lo que va a ir a comprar, le aseguro que compra justo lo que tiene que comprar. Pero si usted va al mercado y no sabe ni qué va a cocinar, ni qué va a hacer, uno empieza a comprar lo innecesario, hermano, cuando uno no lleva realmente una meta, que es lo que uno quiere. Entonces, ¿para qué nos congregamos nosotros, verdad? Y acá en primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, hermano, nosotros podemos decir, mire, viera de que yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia, porque en mi casa solo yo oro. Porque en mi casa solo yo, mire, si yo digo, hoy no vamos a ir a la iglesia, o hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, nadie va. O sea, si yo digo, y si oramos un momento ustedes y los demás dicen, ay, otra vez orar, pero si ayer oramos, ay, pero si ayer vimos la palabra, ¿para qué vamos a volver a verla otra vez? Es necesario, hermano. Si no, estamos siendo esa casa que está vacante y cualquier espíritu inmundo puede llegar a habitarla. Entonces yo le pregunto en esta tarde, ¿qué tipo de casa quiere ser usted? ¿Una casa barrida, adornada, pero ocupada por la presencia de Dios? ¿O quiere ser una casa bonita y todo bien chilero, como diría la chaviza, ¿verdad? Pero desocupada por dentro? Únicamente tiene una fachada, hermano, pero por dentro, ¿cómo estará nuestra casa? Cuando hablo de casa, hablo de nuestro corazón y de nuestra alma. Amén. Y en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, dice, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. O sea, hermano, en este tiempo yo le aconsejo y me aconsejo a mí misma, ¿verdad? Que avivemos el fuego del don que fue por la imposición de las manos, ¿verdad? Que fue puesta en nuestra vida. Porque usted podría tener muchos dones, hermano. El don de profecía, el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas. Pero, ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo estamos avivando el don, verdad? Y entonces, más ahora dice que aquel día se acerca. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover.
Entonces, ¿cómo nos podríamos nosotros dejar mover, hermano? Como ya le dije, ¿verdad? Podríamos salir a la calle y ver las ventas que están afuera, llámese el mundo, amistades. Entonces, podríamos nosotros ver en qué parte nos estamos moviendo nosotros y qué es lo que está causando en nosotros que nos pudiéramos mover, ¿verdad? Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, una de las cosas que vemos acá, hermano, es que primeramente debemos nosotros de ver, porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea que no actuamos según la carne, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia dice que no son carnales. O sea, hermano, que cuando nosotros estamos siendo atacados de cualquier espíritu inmundo, ¿verdad? Nosotros debemos de saber entonces, hermano, que nosotros, que no, esta parte que nosotros nos está atacando, hermano, no son carnales. O sea, que no debemos de ignorar, ¿verdad? Si a nosotros se nos invita de afuera a cualquier cosa, ya sea salir a bailar, a ir a alguna discoteca o qué sé yo, a donde lo han invitado a usted, ¿verdad? Pero entonces dice acá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que aquel que lo está invitando a usted, o hermana, aquel que lo está jalando a usted, aquel que le está diciendo no ores, no te levantes por tu familia, ya mucho has orado y no ha habido nada, ¿verdad? Esas armas, hermano, entonces no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que cuando nosotros nos vengan malos pensamientos, ¿qué debemos de hacer? ¿Verdad? Llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y acá en el Salmo, hermanos, 60, del 1 al 4, dice la Nueva Traducción Viviente, para el director del coro, dice, de David, útil para enseñar acerca de cuando peleó contra Aram Naharaim y Aram de Soba, dice. Regresó y mató a 12,000 edomitas en el valle de Sal. Cántense con la melodía del lirio del testimonio. Fíjese que acá en esta parte cuando habla un lirio, habla también de la capital de Susa, allá en el libro de Esther. Y cuando dice que esta parte del lirio del testimonio, lirio quiere decir blancura. Y entonces cuando él habla de esto dice, nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros y ahora restáuranos el gozo por tu favor, le dicen ellos, va de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros. Nos hiciste beber de un vino que nos dejó tambaleantes. Pero has levantado un estandarte para los que te temen. En punto de reunión, en medio del ataque. Fíjese que esta palabra, hermano, porque dice para el director del coro. Y cuando dice, nos has rechazado, le dicen ellos a Dios, ¿verdad? Y quebraste nuestras defensas. Entonces, mire, amado hermano, yo no sé qué defensas ha tenido usted, ¿verdad? Pero cuando él habla aquí de las defensas, quiere decir, hermano, que nosotros muchas veces ponemos excusas delante del Señor para no servir, para muchas cosas, para no orar, para no leer la palabra, para no congregarnos, ponemos muchas excusas. Yo recuerdo que hace muchos años, pues yo ponía excusas porque decía, es que voy a cocinar, le decía a mi cuñada, ¿verdad? Porque era la que me invitaba a la iglesia. Y yo le decía, ¿vas a ir a la iglesia? Me decía, ay, no, fíjate, le decía que vieras que tengo que hacer. Siempre se me ocurría que a la hora que ella llegaba a invitarme, yo tenía que hacer atolva, hermano, o tenía que cocinar más de algo. Y entonces hay muchas excusas, hermano. Yo no sé qué excusas ha puesto usted. Puede ser que la familia, que mi familia, pues como ya le dije anteriormente, no me ayuda a orar. Yo estoy sola en la casa, mejor ya no voy a orar y muchas cosas que uno puede decir, hermano. Pero entonces dice que Dios es el que quebranta las defensas. Entonces, ¿qué defensas podemos tener nosotros para contra el Señor? Y entonces las defensas humanas, está el orgullo, nuestras propias necesidades, está la familia, el dinero,
¿Por qué le digo el orgullo? Porque mire, nosotros, esa es una defensa que nosotros usamos. Máximo si alguien nos ha herido, ¿verdad? Máximo si alguien pues ha venido a dañar parte de nuestra casa o yo no sé qué le han hecho a usted, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que el orgullo es una defensa que nosotros muchas veces ponemos. ¿Y por qué razón? Porque si la otra persona viene a pedirnos perdón, nosotros decimos, no, no tenga pena, le decimos nosotros, va, así que se quede. Pero ese es un orgullo, hermano. Entonces es necesario que ese orgullo de defensa sea quitado. Amén. Y eso es lo que tampoco nos permite el ser humildes ante el Señor. Las necesidades, ¿por qué nuestras necesidades serían una defensa? Porque entonces diríamos, es que viera que antes de ir a la iglesia yo tengo que ir a trabajar, por decirle algo. Mire, el trabajo no es malo, ¿verdad? Sino al contrario, es una bendición. Pero cuando se vuelve parte de nuestra vida y eso es lo que nos roba el tiempo para el Señor, entonces estamos anteponiendo nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque la gente diría, es que si yo no trabajo no voy a comer. Entonces necesito hacer horas extras, por decirle algo, ¿verdad? Entonces se vuelve parte del orgullo, hermano, parte de sus propias necesidades, anteponer realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y en la familia, primero dice aquel joven, se recordará usted, que le dice, sígueme, le dijo el Señor a este joven, y él le dijo, déjame enterrar primero a mi papá. Y entonces anteponemos la familia para buscar al Señor. Si se recuerda a usted, hermano, el que le dio a su papá, a su mamá y a su familia, fue el Señor, fue Dios, el Padre el que se lo dio. Entonces, por lo tanto, al que debemos amar es al que nos dio a la familia. Claramente que hay que amar a la familia, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que hay que amar más al Señor y amar a nuestra familia, pero es una palabra que quiere decir amar menos. Amén. Entonces, acá en el Salmo 60, 11 y 12, dice, la ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo, Dios nuestro. Tú los vencerás con tu ayuda, saldremos victoriosos. Entonces, mire, hermano, que muchas veces la ayuda humana en poco ayuda, en poco nos sirve. Y no le digo que no, el apoyo para una persona, el apoyo para aquel que lo necesita es necesario, hermano. Pero vale más la ayuda realmente del Señor. Porque mire, pues, por ejemplo, aquel hombre que estaba en la puerta de la hermosa, él que estaba pidiendo dinero, o sea, él estaba pidiendo la ayuda humana. Pero ¿qué pasó, hermano? Que pasó Pedro y lo vio y le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y entonces le dice, levántate. Entonces dígame usted si ahí no fue realmente, hermano, una defensa humana que este hombre estaba poniendo, porque él estaba tirado pidiendo dinero. Pero no, muchas veces el Señor, hermano, no nos da lo que nosotros estamos pidiendo, sino nos da lo que Él sabe que a nosotros nos va a servir. Amén. Y acá, hermano, quisiera que me acompañara porque ya se nos está terminando el tiempo. Fíjese que en Juan 11, del 7 al 16, es largo. Le encargo que lo lea usted en su casa. Y dice, al tercer día les dijo a sus discípulos, regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. ¿Aún así quieres regresar allá? Y Jesús les respondió, cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el camino. Si uno camina de día, o sea, está diciendo que no tropezará. Y entonces él está, pero si caminas de noche, seguramente vas a tropezar. Señor, si Lázaro está dormido, usted se recordará que en este pasaje fue cuando Lázaro había muerto. Pero entonces, acá en Juan 11 del 1 dice, Lázaro, sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día Lázaro dice que enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús. Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más donde él estaba. Dígame si Jesús lo amaba
y Marta y María le mandaron a decir que su hermano, que su amigo estaba enfermo, ¿por qué Jesús no salió corriendo, diríamos así, a encontrarse con él, a sanarlo, por decirlo algo, porque era lo que ellas estaban esperando? Sino de que viene Jesús, hermano, y le dice a los discípulos, todavía no vamos a ir, por decirle algo, ¿verdad? Vamos a ir dentro al siguiente día. Entonces dice que Jesús se quedó 2 días más ahí. O sea que estamos viendo este último tiempo, hermano, que la semana para que el Señor venga ya está pronto. El día que el Señor venga ya está pronto. Y entonces el Señor lo que quiere, hermano, es venir a despertar a aquellos Lázaros que se han dormido. Porque ya le dije, hermano, que la libertad es un don que el Señor nos dio allá en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces le dice, los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Le dicen, va. Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó, Lázaro ha muerto, les dijo él. Y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes, les dice, tendrán la oportunidad de confiar en mí. O sea que, mire, hermano, cuando Lázaro murió, era también la oportunidad de los discípulos que confiaran en el Señor, hermano. Era la oportunidad que ellos pudieran ver la fuerza, el poder que Jesús tiene. Y entonces le dice, y para confiar en mí, vayamos a donde está Él. Entonces Tomás, el que se llamaba, dice, el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir junto con Jesús. Y entonces, hermano, usted sabe que ahí le dice, Jesús le contestó, ahí siempre en Juan 11, del 40 al 43, le dice, no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. Aquí fue, hermano, cuando María le dice a Jesús y lo sale, ¿verdad? A encontrar Marta y María y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le contesta, no te he dicho que si confías en mí, verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra, dice, y en la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, le dijo, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí para que crean que tú me enviaste. Después de esto, dice que Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. Y entonces hoy en esta oportunidad, yo le quiero hacer un llamado a todos los Lázaros que se han dormido, aquellos Lázaros que están acomodados, los que se han metido en esa cueva y los que le pusieron una piedra, ¿verdad? Entonces yo lo quiero animar en este momento, porque si Lázaro ha fallecido en su casa, si Lázaro se durmió, llámese su esposo, sus hijos, su familia, y usted piensa que está muerto, tal vez usted lo mirará, ¿verdad?, de una forma diferente. Y usted lo que necesita es que Jesús entre a su casa nuevamente y que avive ese don que el Señor puso una vez en usted. Así es que yo lo animo en esta hora. Que su Lázaro vuelva a revivir y que su Lázaro pueda ser libre y se le quite la sudadera en la cabeza de aquellos que pues están alrededor de él, pues lo puedan ayudar. Amén. Yo le voy a invitar que usted me acompañe a orar. Amado Dios, te damos infinitamente gracias por esta preciosa hora. Que tu palabra, Señor, hoy llegue a aquellos corazones, amado Dios, que hoy tal vez están desanimados, Señor. Aquellos, Padre, que el don, Señor, se les ha apagado, Señor. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sople sobre esos huesos, Señor amado, y cobren vida, Padre. Que sea de bendición esta palabra para aquellos que la oigan, Señor, para aquellos que la puedan escuchar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.